Buenos días de nuevo. La clase de hoy es sobre gestión del estrés. Vamos a hablar qué es el estrés, que muchas veces ya os he comentado conforme ibais entrando que hablamos de estamos estresados y luego cuando preguntas qué es el estrés, pues es difícil a lo mejor definirlo. Y sobre todo, si lo tenemos, cómo gestionarlo. Y también, y fundamental, antes de llegar a tener el estrés, qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver. Lo primero, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta de nuestro organismo ante un cambio. Si tenemos lo que es una vida pues como muy planificada, muy organizada, ante cualquier cambio se están rompiendo los esquemas. ¿Qué ocurre? Que ya no controlas tanto. Entonces, si eres una persona a lo mejor que es muy controladora o que te gusta tener todo muy ordenado, ante cualquier cambio ya el organismo empieza a notar cosas que no son las del día a día. Entonces, para hacerle frente tenemos recursos. Entonces es bueno conocer esos recursos y luego sobre todo utilizarlos. Dentro de lo que es el estrés, este cambio que hemos dicho, la respuesta de nuestro organismo ante un cambio, que puede ser, pues tú estás más nervioso, a lo mejor te puede dar por comer, al revés, se te cierra el estómago y no tienes hambre. Bueno, pues dentro del estrés hay uno que es positivo y otro que es negativo. El estrés positivo es si esta situación que hemos dicho que ha ocurrido es de forma episódica, es decir, es un día o muy de vez en cuando. Esto a veces nos ayuda a hacer frente a esta situación y encima obtener buenos resultados. Una vez que ha pasado esta situación, el organismo se recupera y ya está, no ha ocurrido nada. Esto es bueno porque pues muchas veces necesitamos eso, algo de empuje para hacer algo y en estos casos, cuando es el estrés positivo, lo realizamos y luego encima pues lo sentimos bien. Pero ¿qué ocurre cuando el estrés es negativo? Esta situación no se produce de forma esporádica o episódica, no, es de forma continuada. Entonces, el organismo no le da tiempo a recuperarse. ¿Y qué ocurre? Que puede pasar que aparezcan los trastornos psicofisiológicos. Y estos trastornos ya es cuestión de que a lo mejor incluso pues, se tiene que recibir tratamiento, bien de un psicólogo o de una persona especializada para que te dé respuestas o maneras de cómo gestionar ese estrés. Esta situación cuando aparece, cuando el individuo siente que no puede afrontar dicho cambio. Y por eso necesita, como os he dicho, una ayuda de alguien especialista. Entonces, acordaos que tenemos ese estrés positivo, que esto viene muy bien, el estrés positivo, para personas a lo mejor que son pues demasiado relajadas, que parece que tengan tiempo de todo. A veces necesitan pues eso, un cambio o alguna actividad que les haga como despertar. Y esto es bueno, el que te ocurra esto. Pero acordaos, si esto ocurre de forma esporádica o episódica, es decir, muy de vez en cuando. Si veis que continuamente y a diario estáis pues nerviosos, os falta, no sabéis concentraros, tenéis una situación que no sabéis cómo resolverla, esto ya es más preocupante, ¿vale? Pero también tiene solución. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero de todo es analizar. Vosotras sois muy asiduas a las clases y me habréis oído muchas veces que no hay cosa más difícil o es imposible ayudar a alguien cuando no sabe qué decirte qué le pasa. Cuando le preguntas, pero bueno, ¿qué te pasa? Pues no sé, ¿te puedo ayudar en algo? Es que no sé. Claro, no se puede buscar soluciones si no sabemos cuál es el problema. Bueno, pues esto es lo primero. Tenemos que analizar la situación, qué es lo que ha ocurrido y ver cómo podemos evitar o mejorar esa tolerancia al estrés. Hay 3 aspectos que debemos cuidar para prevenir. Ya veis que en todo lo que son enfermedades se habla mucho ahora de prevenciones. Bueno, pues en esto, que es una alteración también en lo que es nuestra vida diaria, también podemos prevenir, en este caso, como os digo, el estrés. ¿Cómo? Con un buen descanso, con la alimentación y cómo gestionar el tiempo libre.
Y ahora, pues, si vosotras estáis compaginando trabajo con estudios, con familia, me podéis decir, toma, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues lo vamos a ver. Mucho depende de cómo nos organizamos y cómo nos planificamos el día a día. Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro descanso. Hay una serie de pautas que podéis ir viendo si eso lo vais cumpliendo o no. Acostarse y levantarse más o menos siempre a la misma hora. Hablamos de una rutina, tener una rutina. Muchas veces no dormimos bien. Hoy me voy a acostar pronto porque ayer noche no dormí. No. Hay que llevar siempre como la misma pauta de acostarnos y levantarnos a la misma hora, aunque hayamos dormido mal. Tampoco es bueno dormir en exceso. Sí es verdad que hay personas que dicen yo con 6 horas es suficiente. Otras, sin embargo, pues a lo mejor necesitan 7. El caso es que cuando tú te levantes bien, como que has descansado. Eso significa que has dormido lo suficiente. Si no podemos dormir, no es cuestión de obsesionarnos, porque ocurre que muchas veces esa misma obsesión que tenemos de tengo que madrugar, no me puedo dormir, eso nos genera nervios, estrés y hace que ocurra que nos durmamos menos todavía. Por lo tanto, el tranquilizarnos, intentar relajarnos, pero no obsesionarnos en que me tengo que dormir. Es muy importante también controlar la temperatura de la habitación. Esto, como cuando hablamos de la habitación donde estudiamos, pues depende de cada uno, de si uno es friolero, uno es más caluroso. Todo lo que es prevención de riesgos laborales y demás, pues hablan de que la temperatura de la habitación, lo bueno es pues unos 23 grados. Controlar la luz de la habitación. Es aconsejable que para dormir haya poca luz. También no ir a la cama con hambre o sed, porque muchas veces esto impide que puedas coger el sueño. Evitar consumir pues cafeína, alcohol, nicotina, porque todo esto lo que hace es eso, estimular y por lo tanto ponernos más nerviosos. Entonces, si sabemos que nos pone nerviosos el tomar café, pues evitar pues hasta mitad de la tarde, pero después ya no tomar, porque eso nos va a perjudicar luego a la hora del descanso. Hacer algo de ejercicio. La vida del estudiante, incluso, y también lo que es la vida del preparador de una oposición o de un curso, que en realidad es estudiante, pues es bastante sedentaria. Se está mucho tiempo delante de los libros. Bueno, pues si no es cuestión de que nos apuntemos a gimnasios ni nada de eso, el que pueda bien, pero si no, pues aunque sea darte una vuelta paseando o subir a casa en lugar de por el ascensor, por las escaleras. El caso es tener algo de movimiento, ¿vale? Bueno, pues todo esto, eso nos puede mejorar nuestro descanso y son pautas que debemos ir controlando a ver cómo realizamos nosotros todo esto. En cuanto a la alimentación, lo ideal es empezar tranquilo, sin prisas, la jornada. Si nos levantamos ya con el tiempo muy justo, todo lo que son pues, el aseo personal, el dejar toda la casa organizada y demás, eso ya puede salir de casa estresado total, nervioso. Por tanto, hay que empezar sin prisas la jornada. Controlar el tiempo que utilizamos para desayunar, para comer y para cenar. Las horas en las que estamos realizando esta alimentación tienen que ser tranquilas. Si hay muchas cosas que hacer y no se van a llegar a todas, seguro que no pasa nada porque dediquemos 30 minutos a comer con tranquilidad. Que muchas veces se come pues incluso de pie, cualquier cosa, no. Las horas de que se está para lo que es la comida hay que sentarse y con tranquilidad. Si comemos con ansiedad, porque generalmente el estrés lo que ocurre es eso, que si estamos muy nerviosos nos da por comer deprisa y demás. Bueno, pues si sabes que estás en esa temporada en la que dices estoy con demasiada actividad, con mucha ansiedad, bueno, pues
una de las recomendaciones es evitar llenar la nevera con alimentos que no nos convengan, es decir, con los que no sean sanos. Alguna vez se permite un capricho, tampoco pasa nada, pero eso, evitar luego el que el estrés lo paguemos comiendo. Entonces lo que se beneficia por un sitio se perjudica por otro. Y me dice Neus, nada, no pasa nada, Neus, que ha habido algún problema de conexión. Vale. Entonces, acordaos, primero hemos dicho el descanso, ahora estamos hablando de la alimentación, el tiempo que estamos dedicados a lo que es desayuno, comida y cena, tiene que ser con tranquilidad. Y el tiempo libre. Una de las expresiones que cuando preguntas a los alumnos y demás dices, pero bueno, ¿qué realizas al día? Pues te va diciendo todo lo que son las actividades. ¿Y tienes algún momento libre al día para ti? No tengo tiempo, es imposible tener un minuto para mí. Bueno, pues hay que ir sacándolo, ese momento. Hay que reservar todos los días un tiempo para vosotros. Y luego, el momento en que estés con la familia, disfrutar de la familia. Si tenéis hobbies, si uno se organiza bien, hay tiempo para todo. Por lo tanto, hablamos ya, igual que en el estudio, de planificación. Luego hablaremos cómo se puede realizar. Yo os aconsejo que hagáis un listado de todas las actividades que realizáis al día. Y veréis que hay muchas, o que a veces le dedicamos demasiado tiempo, que se podrían hacer en menos tiempo, y de esa manera poder sacar algún tiempo para nosotros. Mirad, cuando hemos hablado del estrés negativo, de personas que tienen que ir ya a especialistas pues de psiquiatría o psicología, una de las primeras recomendaciones que les hacen es esta: ir analizando punto por punto o poner una lista de todo lo que realizas. Y luego móntatelo como quieras, pero sacar un tiempo al día para cada uno de nosotros. Porque si no estamos dedicados a lo que es el trabajo, a lo que es el estudio, a lo que es la familia, dices, y para mí, no, y a lo mejor necesito también un tiempo para mí. Entonces, tener tiempo libre quiere decir que lo podemos emplear para lo que queramos, pero para algo que nos guste a nosotros. No es necesario hacer algo, pues simplemente es tumbarte en el sofá, ponerte tu música que te gusta, ver la televisión o ponerte enfrente de la televisión y ver que van pasando imágenes, dar un paseo, algo que sea para ti solo. Hacerlo y veréis como siempre, es que es cuestión pues que sea media hora. Si podéis una hora, lo aconsejable es una hora, pero si una hora es mucho, pues media hora. Pero algo para vosotros, pues, o darte un baño de lo que sea, ¿vale? Bueno, intentarlo y veréis que funciona. Lo aconsejable antes de que llegue el estrés es prevenirlo, ¿eh? Y si ya tenemos estrés, pues mejorarlo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Analizar qué me causa ese estrés, ¿eh? Buscar el motivo, porque como he comentado es muy difícil poner remedio a algo que no sé qué me está pasando. Por lo tanto, analizar qué es lo que os causa el estrés y luego aplicar estrategias para evitarlo, o si no se puede evitar, porque hay cosas en la vida que no se pueden evitar, mejorar esa tolerancia, ¿eh? Y aquí sí que se puede trabajar también mucho. O sea, fundamental, acordaos, analizar qué es lo que os causa ese estrés, si lo tenéis, y si no, aplicar estrategias para no llegar a tenerlo, porque yo soy consciente que ahora las fechas en las que llegáis de los exámenes y demás es bastante complicada, es dura, ¿eh? Por lo tanto, empezar a trabajar ya para evitarlo, para no llegar a esa situación. Y si lo tenemos o vemos indicios de que es posible que lo pueda llegar a tener, mejorar cómo tolerarlo. Analizamos qué me causa. Una actividad que os aconsejo y que funciona es que durante una semana escribáis al finalizar el día cuáles han sido vuestras tareas. Esto no cuesta tanto, porque si os dais cuenta son muy repetitivas. A lo mejor os costará hacer, si empezáis el lunes, las del lunes,
pero luego no sé vosotros, pero yo tengo pues durante toda la semana, quitando quizás el fin de semana, durante todos los días de jornada laboral, es como demasiado planificado y organizado todo. Por lo tanto, el primer día os puede costar esa relación de actividades, pero luego es mucho más rápido. Bueno, pues al finalizar el día escribís cuáles han sido vuestras tareas y ahora viene lo importante. Marcáis aquellas que habéis notado vosotros que os han generado o que os han causado más estrés. Y esto, luego a lo largo de la semana, iréis viendo si es la misma actividad que realizáis o a lo mejor es pues al finalizar el día, a lo mejor es por la mañana cuando te levantas. Irás viendo qué actividad es la que te genera el estrés y también importante cuándo, porque claro, no estamos igual a lo mejor a mitad de mañana que a las 10 de la noche, que estamos ya más cansados. De verdad, hacerlo, Diana, Laura, Carmen, Neus, Patricia, Támara, hacerlo y ya veréis cómo funciona. Luego, imaginaos, ahora ya hemos hecho esta actividad, ya sabemos qué es lo que nos genera o nos puede llegar a generar ese estrés y qué hacemos, planificamos nuestro tiempo. Evitamos sobre todo la negatividad. Yo no voy a poder seguir así, esto es muy complicado, porque me he metido en semejante lío. Todo eso no, porque no hago nada con organizarme y planificarme si estoy continuamente no. Intentar evitar eso, el no, la negatividad. Y luego, algo muy importante también, como os he dicho, hay cosas que son inevitables, es decir, que hay que aceptarlas. Entonces, si hay algo que yo no pueda cambiar, tendré que aprender también a aceptar. Lo sé, Diana, todas estas cosas, a Diana me dice que es muy difícil. Sí que es verdad, es difícil porque además mucho es mental. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú a lo mejor quieres hacer algo, pero la cabeza te dice otra cosa. Entonces, eso también es una habilidad que se puede ir trabajando. ¿Fácil? No. Y corta, es decir, en poco tiempo puedo conseguir esto, tampoco. Pero tú date cuenta, Diana, que me dice que es muy difícil superar la negatividad. Sí, pero todos tenemos a lo mejor personas a nuestro alrededor que dices, Dios mío, con las cosas que le pasan, y siempre busca el lado positivo. Y tendría a lo mejor, pues para estar a lo mejor, pues eso, pues hecha polvo. Y sin embargo, es una persona positiva y siempre le busca el lado bueno. El problema está ahí, es decir, a lo mejor el problema es que no tienen una solución o algo que no se puede cambiar, pero siempre el lado positivo. Y sin embargo también conocemos a personas de que hace sol y te dicen, pues sí, pero esta tarde igual llueve. Y esos son pues personas muy negativas. Eso también se puede cambiar. Si hace sol, luego a lo mejor puede llover, pero de momento voy a disfrutar del sol. Entonces, ¿qué hace? La negatividad esta no te hace disfrutar del momento, porque ya estás pensando en algo malo que de después. Entonces, tú tienes que girar, y si vas a esa negatividad, Diana, tienes que decirle, sí, vale, pero voy a pensar en lo bueno que es ahora el día. ¿De acuerdo? Y eso sí que, Diana, lo puedes ir haciendo, y verás cómo no es de un día para otro, pero se puede ir trabajando. Porque si no, no es vida. Estás pensando siempre, sí, pero claro, es que eso, sí, ahora está haciendo un día buenísimo, pero fíjate tú, esta tarde igual puede llover. Entonces ya no estoy disfrutando del sol, estoy pensando en algo malo. Y eso es todo negatividad. Yo soy muy negativa, pero he trabajado en muchos aspectos y sí se puede, con mucho esfuerzo, pero se puede. Mira, muchísimas gracias, María del Carmen, que me digas esto, porque me ayudas para eso, para que se crean, porque muchas veces dicen, sí, dice esto, pero que es verdad. Pero como os dice Carmen, no es nada fácil. No es nada fácil porque a veces estamos tan negativos en una cosa que nos parece imposible salir de ese pozo que estamos. Pero, como muy bien también os dice, y lo que os he dicho, que es con mucho esfuerzo y poniendo mucho de cada uno de su parte. Porque claro, esto sí que es totalmente personal. Te pueden ayudar lo que son las personas de alrededor, pero el trabajo duro lo tiene que hacer uno mismo.
Dice Diana, yo soy muy positiva, pero no puedo con las personas negativas que me rodean. De eso hablaremos ahora. Diana, al principio tenía que ponerme a bajarlo a conciencia, pero luego va saliendo solo. Muy bien, pero es porque lo tenías ya interiorizado. ¿Entiendes? Entonces tú primero has aprendido a cómo trabajar en esa negatividad, y una vez que ahora ya eres consciente que eso va a ocurrir, ¿qué haces? Instintivamente te va saliendo ya buscando lo que tienes que ir haciendo. Muy bien. Eso, como dice Tamara, hay que poner toda la carne en el asador. Sí, esto es algo muy personal, entonces cada uno tiene que poner esfuerzo, porque, no sé, en una habilidad que sea algo mecánico, pues dices, vale, yo puedo enseñar a alguien a poner tapes en un boli, y la cabeza la puede tener en otro sitio y no pasa nada. Pero en cosas de estas en que la cabeza tiene que estar en lo que estamos haciendo, o en lo que yo quiero realizar, pues a veces se va a otro sitio nuestra mente o nuestro pensamiento y tiene que volver, para no caer en esa negatividad, ¿vale? Entonces, intentar eso, el ir haciendo estas cosas que funcionan. Bueno, ¿cómo nos planificamos nuestro tiempo? A veces, y lo veréis cuando hagáis esta relación de tareas, pues hay un exceso de cosas, y luego cuando lo analizamos decimos, madre, qué desorganizado. Pues mira, a lo mejor esta tarea no es necesaria que yo la haga todos los días. ¿Qué viene bien en este caso? La planificación. Planificarse. Entonces, dedicar el principio o al final del día para planificar lo que os he dicho, de haceros una relación de actividades que hacéis para saber a ver cuándo, en qué momento y qué actividad es la que os genera el estrés. Pues esto es lo mismo, en ese mismo momento nos planificamos y nos organizamos, que luego cuando lo hagáis ya veréis que generalmente sí que haces. Pues mañana me tengo que acordar que tengo que ir, pues no sé, a la tintorería. Pues en realidad te estás planificando ya algo que tienes que hacer. Bueno, pues hacer esto, pero un poco, pues eso, marcándolo, y si es mejor, escribiéndolo en un folio o en un cuaderno. ¿Cómo? Como os he comentado, hacemos una lista con todas las tareas que se hacen diariamente. Luego les asignas aquí importancia. Esto es imprescindible, esto es el número 1, esto es en el 2, el 3, así. Luego valorar si es imprescindible que esa actividad la hagas tú o la puedes delegar. La puede hacer otra persona, pues o de tu trabajo o de tu casa. Y si lo puedes delegar, lo puede hacer, pues dile que lo haga. ¿Qué hacemos? Después elaboramos una planificación del día, y como toda planificación hay que hacerla, porque si lo planificamos y luego no lo hacemos no nos sirve de nada. Y luego recordar que dentro de esta planificación hay que reservar como mínimo 30 minutos para desayunar, 30 para comer y 30 para cenar. Y hay que disfrutar de estos momentos. Lo mismo que cuando luego estás, pues, jugando con los niños o viendo la televisión. En cada momento hay que disfrutar. Porque si yo estoy con los niños jugando, vamos a suponer, y estoy pensando, luego a ver si pongo la lavadora, a ver si no sé qué, no estoy disfrutando de ese juego. Entonces, si hay una buena planificación y una buena organización, esto implica que cuando yo esté realizando esa actividad voy a disfrutar. Y es que encima sale mejor todo, porque la cabeza la tengo centrada en lo que yo estoy haciendo en ese momento. Y luego, lo que os he dicho, reservaros para vosotros como mínimo 30 minutos, y si son 60 minutos mejor al día. Yo sé que a veces 60 igual pueden ser demasiados, pero esos, vamos a empezar con 30 minutos, y lo distribuís para hacer lo que queréis vosotros, porque ese tiempo es vuestro, solamente vuestro, no es ni para niños, ni para familia, ni para el estudio, para algo personal vuestro. El tiempo, ¿cómo planificamos? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya hemos planificado. Pues ahora viene lo duro, que es vamos a cumplir. Durante esta semana que estamos organizando y planificando las tareas, anotáis al lado, pues,
cuánto tiempo real le dedicáis a una tarea, ¿vale? Pues no sé, como son tareas que ya no es a lo mejor del estudio, decir, bueno, pues en poner las lavadoras pues 1 hora, o en planchar 1 hora y media. Bueno, pues si eso lo hacéis todos los días, mirar a ver si ese tiempo es el real, ¿eh? O a lo mejor se podría disminuir. Si es el momento de la comida, disfrutadlo. Si es el momento de la familia, como os he dicho, centraros en ella, disfrutarlo y olvidaros de todo lo que luego tendréis que hacer o debería de haber hecho y no hecho. Si es el momento de trabajar o de estudiar, nos centramos. Si es el momento del estudio, hay que centrarse y sobre todo, aquí en este caso, tenéis que pensar mucho en por qué lo hacéis, el objetivo que queréis conseguir. Y disfrutar, es decir, en el aprendizaje, es decir, yo estoy aprendiendo esto porque luego tengo que demostrar que yo me lo he estudiado bien en un examen. Si yo apruebo ese examen, luego voy a tener una recompensa. Por lo tanto, hay que hacerlo todo de la manera más positiva posible. Al finalizar el día, comparar la planificación con lo real. Y aquí es donde viene, como en el estudio, rectificar. Porque en el estudio, acordaos que siempre hemos hablado de yo hago una planificación, la ejecuto, pero luego compruebo a ver cómo ha ido esa ejecución y esa planificación, porque a veces tendré que hacer cambios. Por lo tanto, es bueno que hagáis lo mismo exactamente aquí con lo de las tareas y que luego ajustéis los tiempos. A lo mejor dedico demasiado tiempo, pues no sé, a ver la televisión, por ejemplo. Bueno, pues voy a intentar estar menos tiempo. Y de esa manera vais ajustando y el tiempo que estéis en cada actividad a veces se puede ampliar y es lo fundamental, más rentable, que es a la finalidad que vamos. ¿Cómo centrarnos en las tareas? Si yo tengo muchas cosas que hacer y estoy pensando, ahora estoy haciendo esto, pero luego tengo que hacer o debería de haber hecho, en el momento que tengo que hacer la actividad que ese momento toca, no la estoy haciendo bien. Entonces, como hemos dicho, si estamos trabajando o estudiando, nos olvidamos de todo lo demás. Porque ese es el momento que yo tengo que dedicar, pues no sé, si estoy estudiando, estoy para estudiando. Si me están interrumpiendo continuamente con llamadas, no voy a poder estudiar. Por lo tanto, hay que estar en el momento, hacer lo que corresponde. Si a veces ocurre también que tenemos estas tareas pendientes, cuando tenga un momento libre, cuando tenga un rato libre, haré esto, o cuando no, bueno, pues esas las apuntamos también y les asignamos un día y de aquí no pasa. Es decir, tengo que hacer algo, yo digo, bueno, pues el lunes sin falta yo lo realizo, porque si no se van dejando, siempre se tienen pendientes, nos vamos acordando y como diciendo, hace días que yo tenía que haber hecho esto, no lo he hecho. Entonces, ¿qué se hace? Se planifica y se dice, de aquí no pasa. Y hacerla. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tenemos muchas tareas pendientes, eso genera muchísima tensión. Si es complicada esta tarea, o esto que tengo que hacer, lo divido en partes y lo voy haciendo poco a poco. Pero eso sí, nos ponemos una fecha límite como diciendo, de aquí no pasa, aquí tengo que hacerlo. Si os dais cuenta, es muy parecido esto a cuando hablamos de estudio. Para el mes de mayo tengo que tener todos los temas estudiados, ¿lo veis? Bueno, pues para el lunes que viene tengo que hacer tal cosa, cosas de lo que es la vida diaria. Y si es algo que lleva más tiempo, lo vamos dividiendo por partes. Entonces, siempre es aconsejable empezar a realizar estas tareas por aquello que menos te gusta y finalizar con aquello que realizas más fácilmente. Aquí suele cometerse el error, como con el estudio. Empiezo a estudiar a lo mejor lo que me gusta, pero luego ya, cuando estoy cansada, me pongo a estudiar algo que no me gusta. ¿Y qué me ocurre? Porque como estoy cansada lo dejo. Entonces otra vez que se queda pendiente. Pues con las tareas generalmente suele ocurrir lo mismo. No sé vosotros, yo, por ejemplo, esto lo hago con la plancha, que es algo que no me gusta.
lo voy dejando y siempre cuando termino de planchar digo, no dejaré que se me acumule tanto. Bueno, pues yo tengo que trabajar eso, ¿vale? ¿Vosotros tenéis alguna actividad que también la vayáis dejando y luego ya como estás cansada dices, ¿cómo voy a poner a planchar ahora? ¿No tenéis ninguna actividad así que os cueste un poquito más que también la vayáis alargando? ¿No? Diana, ¿sí? ¿Nos quieres decir cuál es? Llevar el coche al taller. Sí. Yo del coche como solamente me preocupo de que tenga gasoil. La plancha, ves, menos mal. De esto creo que somos bastante. Recoger la cocina. Pues yo eso no porque me pongo muy nerviosa de ver todo desordenado. Entonces esa no. Pero la plancha es algo que no. Llevo toda la vida trabajando en eso, pero no me gusta. Bueno, ¿vale? Acordaos que si vamos acumulando, yo el orden no, soy maniática. Sí. No te digo yo lo de la cocina, no puedo verla extendida porque si la veo extendida me pongo muy nerviosa. Entonces lo que hago es enseguida recoger todo, no se vea nada tendido. Luego, pues porque a veces también nos cuesta mucho lo de pedir ayuda. Si vamos acumulando pues de estas tareas que vamos dejando y en el trabajo puede ocurrir muchas veces que dices, ya lo haré yo. ¿Qué ocurre? Que vas acumulando tantas cosas que luego te das cuenta a lo mejor que no llegas. Bueno, pues hay que asumir que a veces no se puede hacer absolutamente todo y dejarse ayudar. Cuesta mucho, yo creo, el pedir ayuda y es algo que deberíamos de hacer, que no pasa nada. Sí, Patricia. Bueno, y pues esto hay que tener cuidado porque esto es verdad que genera bastante agobio. Yo lo llamo más que estrés, le llamo agobio. Es que estoy agobiada, no sé por dónde empezar. Tengo tantas cosas pendientes. Y claro, si eres, como me dices, Patricia, también que eres muy ordenada, generalmente los que somos muy ordenados y muy planificadores, cuando hay algo que sale fuera de lo normal, eso yo lo llamo agobio más que estrés, pero me genera bastante, pues me pongo mucho más nerviosa. Eso lo tengo súper controlado de que me ocurre. Entonces a veces hay que ir diciendo a cosas, no, esto yo no lo puedo hacer, o decir sí, lo hago, pero necesitaré ayuda. Aquí Tamara que me decía lo de que no podía con las personas negativas. Bueno, siempre que se pueda hay que evitarlas. Pero claro, tú puedes ser muy positiva, pero si estás con una persona que está todo el día, uy, qué lástima, esto es una pena, esto es muy difícil, esto es... Pues claro, eso cansa bastante, y también puede llegar a afectarte. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que evitar los pensamientos negativos, el quitarnos eso de no, yo no puedo, no, esto es difícil, todo lo que es negatividad, intentar, pues eso, dentro de lo posible, a veces es inevitable, porque estas personas a lo mejor son muy cercanas, el que no puedas dejar de estar con ellas, pero intentar, pues eso, que te afecte lo menos posible, predisponerte siempre a favor y pensar que todo va a salir bien. A lo mejor estas personas negativas lo habéis podido comprobar, a lo mejor vosotros con personas allegadas, que por mucho que les digas que no hay manera de que vean el lado positivo de las cosas y que todo es malo. Entonces, por lo menos intentar que eso, dentro de lo posible, te afecte lo mínimo a ti. Esto ya no es cuestión de que a lo mejor seamos negativos, pero supongo que sí que eso habrá ocurrido, que hay mañanas que por lo que sea nos levantamos ya enfadados. Pues bueno, lo habitual es que luego permanezcas así durante todo el día. Bueno, pues si uno va notando ya de que hoy parece que me he levantado con el pie izquierdo, como diciendo, desde el primer día de la mañana parece que me está saliendo ya todo mal. Bueno, pues hay que repetir, vale, hoy va a ser un día diferente. Entonces no voy a dejar nada, no voy a dejar que nada me lo estropee. Esto es una frase además que si se repite, pues funciona.
Si ocurre algo negativo en los primeros momentos del día, hay que pensar que no quiere decir que luego todo el día vaya a ser así. Hay que intentar olvidarse de ese hecho y de ir disfrutando del día. Lo que decíamos simplemente antes con el tiempo. Imaginaos que hoy, por ejemplo, aquí ha salido lloviendo y ahora, sin embargo, hace sol. Pues si empezamos desde por la mañana otro día de lluvia, qué asco, así no puedo ir a ningún sitio. Bueno, pues fíjate, ahora es la hora que es y hace sol. Entonces, hay que pensar eso, que empieza el día no muy bien, pero puede ir mejorando. Y luego, algo que hay que insistir mucho es lo de evitar criticar y juzgar a los demás. Si uno está ya enfadado y encima empieza, yo digo, a calentarse, empieza a hablar y esto y lo otro de alguien, si de un compañero, si de un familiar, y empiezas a juzgar, todavía el enfado va a ir en aumento. Por lo tanto, son cosas que hay que ir evitándolas. Y luego hacer algo que nos cuesta mucho, y es aceptar a las personas tal y como son. Y que a lo mejor han hecho algo que no te ha podido gustar, pero eso no quiere decir que esa persona ya vaya a hacer todo así o haya sido siempre así. Entonces, un poco todo esto implica eso, el que evitemos lo que es negativo. Y muchas veces tenemos que utilizar lo que es el autocontrol. Tendemos a veces a actuar pensando en qué van a decir los demás. Bueno, pues eso no tiene tanta importancia, y se le da bastante. Hay que dedicarnos a lo que podemos controlar. Yo no puedo controlar si yo hago algo y los demás vayan a pensar y lo que piensen me va a gustar o no me va a gustar. No. Tenemos que centrar y dedicarnos a lo que sí podemos controlar. Y lo que piensen los demás es muy difícil de controlarlo. Entonces, cada uno de nosotros somos las únicas personas a las que debemos contentar. Eso sí, hay que comportarse como es debido, y olvidarnos de los demás. Y en la sociedad actual se ocurre esto mucho, el actuar o el hacer cosas para que los demás digan o piensen. Bueno, pues esto hay que dejarlo también un poco de lado, eso sí, sin hacer daño a los demás ni nada, pero comportarnos como debemos y olvidarnos un poco de eso, del resto. Luego, cuando nos dicen que nos califiquemos o que digamos alguna opinión nuestra o de otras personas, hay que evitar palabras como siempre hace eso o nunca ha hecho. Bueno, son términos extremos y todos los extremos generalmente no son buenos, tanto en el lado positivo como en el negativo. Esas personas que son tan positivas, ¿vale? A veces también dices, a ver, toca el suelo y pisa la tierra, y esto es lo que pasa en la vida. Y las negativas, pues qué os voy a decir, todo lo que son los extremos son malos. Lo del siempre y el nunca, como lo de totalmente positivo y totalmente negativo. Bueno, pues eso es mejor un término medio. Y hay una expresión que se dice que en el término medio está la virtud. Bueno, pues lo mejor es ser conscientes en cada momento cuando tenemos que, pues a veces ser un poco, ponernos en plan positivo, y otras veces plantearnos pues que las cosas no son como siempre nos gustaría que pasaran. Y sobre todo lo de no generalizar, lo mismo que siempre llega tarde o nunca me saluda. Pues bueno, alguna vez te habrá saludado. Y todos, o siempre la fastidia, o siempre no. Hay que ser realistas y no utilizar estas expresiones, ¿vale? Más cosas. A veces, pues el no hablar las cosas hace que estemos llenos de lo que son resentimientos. Bueno, pues es bueno también perdonar. El perdonar no quiere decir en ningún momento que olvides o que aceptes un hecho. Entonces, perdonar quiere decir que aceptas algunas circunstancias porque forman parte de ella, de lo que es la vida, aunque no te gusten.
¿entendido? No quiere decir que digas, mira, ya estás perdonado, ya he olvidado todo, no, ¿vale? Si tú has hecho esto, has dicho esto, pero que sepas que no me ha gustado nada. Otra cosa es que luego pues puedas convivir con esa persona y demás, pero no quiere decir que te gusten, ¿eh? Si no te gustan, no te gustan. Entonces, la situación o el problema está ahí y debes continuar. ¿Qué ocurre? Que si seguimos pues con ese enfado, con esa ira, eso va carcomiendo. Es decir, hay personas que cuando las ves parece que siempre está disgustada, siempre está enfadada, siempre está gritando, ¿eh? Entonces, ¿qué hace eso? Que no te deja avanzar, ¿eh? Luego, lo que he comentado hace un momento, hay que actuar siempre adecuadamente, hay que comportarse como se debe. A veces no nos comportamos bien y también tenemos que rectificar. Entonces, si nos comportamos como debemos, los demás, los que estén a nuestro alrededor, también estarán a gusto, ¿eh? Y esto viene lo que es el bienestar. La clase que hablaremos, la del mindfulness, ¿eh? Y luego es verdad que si siembras bien, lo recoges multiplicado. Si siembras mal, a veces también lo recoges multiplicado, pero negativo. Entonces todavía sigues estando peor. Entonces, hay que hacer saber a los demás aquello que nos gusta. Y cuando alguien te hace alguna cosa que dices, pues mira, no me gusta que cuando, por ejemplo, pues lo que hemos comentado en algunas clases, personas que a lo mejor pues, o compañeros o amigas que están hablándote y están todo el rato dándote golpecitos. Y dices, por favor, no me golpes, que es que me pongo muy nerviosa, no me gusta. No pasa nada, ¿eh? Y luego, pues a veces hay que aceptar los defectos de los demás, porque nosotros seguramente tendremos alguno que molesta también a otras personas, ¿eh? Entonces hay que hacer saber también, porque claro, si yo a esa persona no le digo que me molesta lo de los golpecitos, seguirá haciéndolo y de la otra manera por lo menos se irá conteniendo, ¿vale? Más cosas de negatividad. Fijaos si tenemos que evitar cosas, ¿eh? Si nos rodeamos con personas que generan mal humor, negativas o catastrofistas, hay que intentar alejarse o separarte de lo mismo, porque al final terminamos con esa negatividad. Si es inevitable, como os digo, estar con ellas, porque son de la familia, compañeros de trabajo, intenta, pues cuando empiecen a hablar del tema que genera siempre esa negatividad, pues darle un giro en las conversaciones o, aunque esté mal decirlo, pues hacer el menos caso posible. Generalmente terminas dándoles la razón. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Porque no son capaces de admitir a lo mejor la rectificación que le estás diciendo. Si hay algo que te molesta en los demás, se puede decir, pero siempre mucho cuidado con la sinceridad, ¿eh? Y cuando digo la expresión de que yo es que siempre digo todo a la cara, cuidado, que a veces se puede hacer daño y se podría haber evitado hacer ese daño. Por lo tanto, sincero sí, pero sin molestar y sin hacer daño a la otra persona, ¿eh? Pues la persona, al ser consciente del malestar que te genera, puede cambiar su actitud. Si a la persona que os comento, el ejemplo que os he puesto, que me está dando golpecitos, yo le digo, chica, estate quieta, que es que vamos, es que me... No, hay que decirle, pues mira, te voy a decir, no me gusta, me molesta bastante que me estén tocando cuando me hablan. Intenta controlarte, y se lo dices de una manera bien, incluso riéndote, ¿eh? Va a tener mejor efecto que si tú empiezas a decirle, ¿quieres hacer el favor de no tocarme? ¿Que es que me pongo muy mala que me estés dando golpecitos? Estoy diciendo lo mismo, soy sincera, pero decirlo de una manera y decirlo a otra, eso puede hacer sentirse mal, y hay que evitar sobre todo el dañar o hacer daño gratuito. A veces somos muy duros con nosotros, y eso luego también nos puede generar estrés, el que no permitimos una equivocación, y hacemos algo mal y estamos venga, y por qué he hecho esto y tal. Bueno, a veces el exceso de perfeccionismo tampoco es bueno, llega a ser a lo que te dicen, es que eres maniática de, bueno, pues aquí
Y yo siempre digo lo mismo, que don Perfecto hace mucho que se murió. Es decir, ni yo, ni vosotros, ni los demás son perfectos. Si empezamos a analizar, cada uno tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos nuestros defectos, o defectillos, pero defectos. Entonces, hay que ser flexibles, no hay que ser tan duros con nosotros mismos y con los demás tampoco, ¿eh? Evitar siempre, como que hemos dicho lo del siempre, nunca, pues también aquí el debería o preferiría, ¿eh? También son unos condicionales que a veces son demasiado estrictos. Si sois unas personas nerviosas que no para de hablar, hay que aprender lo que es la escucha activa, es decir, a controlarnos y dejar hablar a los demás y no cortar a los demás cuando hablan. Entonces, aprender a escuchar. Muchas veces hablamos tanto que no estamos dando tiempo a la otra persona para que nos dé a lo mejor la respuesta o la solución. Entonces hay que proponerse en estos casos, si vemos que hacemos eso, el proponeros el escuchar, ¿eh? No adelantar acontecimientos, alejar la negatividad, los malos pensamientos, ¿eh? Si hay algo que nos preocupa, piensa qué es lo que peor que pasaría si llega a suceder y verás cómo a veces nos anticipamos y pensamos que esto es un problema tan grande que no va a tener solución y luego resulta que es una tontería y ha llegado la solución. Y luego es bueno que en cada momento del día pues dejar un hueco para lo que es el humor. Si os dais cuenta y analizáis pues las expresiones que cuando ves por la calle o cuando vas en un autobús, pues parece que va de todo el mundo enfadado y a la mínima está ya listo para montar jaleo. Bueno, pues si todo el mundo pusiésemos un poco de nuestra parte, pues a lo mejor se vería un poco más de alegría. Cuando vemos que hay situaciones o problemas que nos pasan, circunstancias que no se pueden cambiar, lo ideal es que las aceptemos, ¿no? Aceptarlas. ¿Que es fácil? No, pero no queda otro remedio. No se puede estar todo el tiempo con esa situación dando vueltas. La aceptación no quiere decir en ningún momento resignación. Pues no hace falta que os comente, pero a veces hay situaciones, pues no sé, pues diagnósticos de médicos y demás. No queda otro remedio a veces que aceptar cosas. Pero eso no quiere decir que me resigne y diga ya no puedo hacer nada más. No. Aceptación quiere decir que, aun no gustándonos determinadas circunstancias, somos conscientes de que son inevitables, es decir, están pasando, y hay que integrarlas dentro de lo que es la vida, el tiempo, el día a día. Se pueden intentar cambiarlas o por lo menos tengo que ir mejorar esa tolerancia, tengo que vivir con ello. Si hay algo que no se puede cambiar, no merece la pena estar desperdiciando tiempo. A veces pues con situaciones con personas que dices, no, es que es así, por mucho que yo intente, pues como comentábamos antes, es una amiga, una persona totalmente negativa. Pues es que por mucho que he hecho ya, no puedo hacer ya nada más. Es así y punto. Esa persona negativa no intenta nada por cambiar. Bueno, pues mi labor ya está hecha. Tengo que aceptarla tal cual es. Luego ya decidiré pues si sigo siendo amiga o menos amiga o conocida. ¿Vale? Pero es esto, la aceptación. Cuando el estrés ya ha aparecido, entonces sí que tenemos que empezar ya a trabajar más seriamente. Y una de las técnicas buenas es la relajación. Entonces, cuando notemos ya en esas horas del día que estamos ya que ya no podemos más, estamos estresados y el estrés ya llega a lo que es ya más patológico, pues suelen ocurrir lo que es la dificultad para respirar, una sensación de ahogo o presión en el pecho. Muchas veces se confunde como está dando un infarto, sin embargo es un estado de ansiedad lo que tiene. Pues sudores, la boca seca, movimientos compulsivos, y todo esto ya es preocupante. Y lo que tenemos que hacer es no llegar a estos extremos, ir trabajando antes la prevención.
¿Qué se hace ante un episodio de estrés? Bueno, si ya sabemos que esto nos está ocurriendo por la situación que estamos viviendo, por ejemplo, pues hay que ser conscientes de que no se va a morir ni que está sufriendo un infarto. Es que eso es pues el estrés que me está generando en diferentes actividades, y que si nos relajamos eso va desapareciendo, pues ese sudor, esa sequedad de boca, esos movimientos pues a lo mejor de tic nerviosos, si se relaja uno van desapareciendo. Simplemente es cuando notemos que esto nos va a ocurrir, pues sentarnos, relajarnos y empezar a hacer respiración, pues de inspirar y expirar lentamente. Se va tomando, vamos siendo conscientes de que nos vamos relajando y todos los síntomas van desapareciendo. Para prevenir, es decir, para que no llegue estos episodios, hay que practicar la relajación abdominal. En el momento ya en que notemos en que estoy pues alterado o estoy alterada y veo que hacer estos ejercicios de inspirar y expirar van relajando. Luego, lo que hemos comentado, guardaros tiempo para vosotros, simplemente para pasear y no pensar nada, simplemente ir paseando, o leer, o ver la tele, o, como os pongo ahí, simplemente vaguear, es decir, no hacer nada. Luego, sustituir todos los pensamientos negativos por positivos. Cuando os venga el pensamiento negativo, no, buscarle el lado positivo. Luego lo de no criticar y no juzgar a nadie, y sobre todo también permitiros premios, pequeños premios mira, esta semana he conseguido pues que de 7 días de la semana solamente he estado mal 2. Pues mira, me voy a tomar, pues no sé, un helado, un pastel o voy a ver al fin una película, algún premio. En resumen, importantísimo, prevenir el estrés, controlando descanso, alimentación y tiempo libre. Luego, si ya ha llegado o vemos que puede llegar, identificar esas fuentes del estrés, planificaros bien el día a día y ver a ver qué actividades se pueden resumir o se pueden eliminar o no es necesario que las haga todos los días, evitar la negatividad y sobre todo relajación, porque muchas veces el pensar en cuántas cosas tengo que hacer sin haber hecho nada todavía ya estamos generando ese estrés. Por lo tanto, relajación, y a veces con tranquilidad se pueden realizar más actividades que en ese estado de nervios y demás. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna consulta, comentadme qué os ha parecido. Todo perfecto, Laura. Vale. Sobre todo eso, ir controlando un poco, y me alegro, Tamara, que te haya parecido muy interesante. Gracias a vosotros. Sí que es difícil, Laura, pero son pautas que se pueden seguir. No es de que en un día, 2 días, 3 días eso se pueda solucionar, pero ya verás que si uno se planifica bien y se pone pequeñas metas, se puede ir consiguiendo. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Sí, es un tema complicado y lo que hemos dicho es de ir trabajándolo pues poco a poco, poniendo mucho interés. Es algo muy personal, por lo tanto todas esas cosas, el modificar conductas es bastante pues, a largo recorrido, de largo tiempo. Eso es, muy bien, hay que, como dice también Laura, hay que trabajarlo. Hasta la próxima, que tengáis buen día y muchas gracias por vuestra asistencia. De nada, hasta luego.